Ahora sí, muy buenas tardes. Espero que esté funcionando bien el micrófono. Tuvimos una ligera falla con el micrófono ahorita. Y muy buenas tardes a los estudiantes de la asignatura de Historia del Derecho Mexicano, de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada, Valle Dorado. Y espero que estén muy bien. ¿De qué vamos a hablar en este momento? Vamos a platicarles de lo que es el derecho árabe. Y vamos también, voy a tocar lo que es el derecho canónico. Ya son dos grandes temas que, bueno, para resumirlos en un ratito, pues va a ser algo interesante. Pero bueno, vamos a empezar con el derecho árabe. Esta es una de las grandes influencias en el derecho castellano porque lo que viene siendo la península ibérica es invadida, es ocupada por lo que son los árabes en la región de, pues ahora sí, de gran parte de España, lo que se llamó el andaluz, así le llegaron a decir, y obviamente también la parte portuguesa, la zona de la Lusitania. Todo eso pues, fue invadido por los árabes hasta llegar a lo que se conoció como las marcas del norte. Eran reinos entre los que se dice que estaba Asturias y un conjunto de reinos que están en la frontera. Los árabes siguieron, todavía pudieron avanzar más hacia el norte, llegaron a tocar lo que era la frontera francesa y de hecho casi invaden Francia y son detenidos por Carlos Martel, aparte de estos caballeros o lo que vienen siendo estos grupos de cristianos que los detienen en la frontera francesa, que todavía que son los restos de estas marcas o marquesados que protegieron, por decirlo así, la Europa cristiana de lo que fue esta invasión árabe. Por eso esta cuestión. Ahora, ¿cómo comienza la historia o esta cuestión con los árabes? Pues todo empieza por ahí del siglo V después de Cristo, en donde en lo que viene siendo actualmente Arabia Saudita, pues existía y todavía sigue existiendo lo que es la ciudad de la Meca, en donde estaba un recinto sagrado donde se veneraba un aerolito, un cometa, o bueno, más bien un meteorito, que se decía que había sido un regalo de Dios a Abraham, como señal de esta alianza entre Dios y Abraham. Y obviamente, bueno, cuando Abraham Abraham de hecho tiene dos hijos y están en la Biblia. Uno que tiene con una esclava que de su esposa, de su esposa, y este hijo le pone Ismael. Cuando tiene ya su primogénito legítimo con su esposa, con Sara, pues ella le reclama que por qué trata también al hijo de la esclava, etcétera, etcétera. Y ya saben, los hombres, pues, para no tener problemas con su esposa, pues sí, la escuchan y obviamente, ¿qué hace? Corren a la esclava con su hijo. Y obviamente cuando sale el niño, cuando salen la mamá y el niño, el papá les da este cometa, ¿no? Como una señal de que pues, sí, eres mi hijo, pero pues, aquí no te puedo tener, y etcétera, etcétera. Pero bueno, toma esto como una señal de que pues, eres bendito de Dios, ¿no? Una cosa así. El niño pues, se lleva el aerolito, pues, por años o por manga, llegan hasta lo que es la Meca, y el aerolito es venerado como símbolo de esta alianza entre Dios y los hombres. Con el tiempo, pues todos ahí empiezan a llevar también para que veneraran los que son politeístas, empiezan a llevar a sus idolitos, representaciones de sus dioses, pues, ahora sí que cayendo en la idolatría, ofendiendo al que se consideraría el Dios único, y bueno, total. Y el lugar se convierte en un sitio de peregrinaje y los comerciantes pues, se ponen a vender, ¿cómo decirlo?, representaciones de los ídolos que estaban ahí metidos en la cava, ¿no? Entonces pues, era un verdadero mercado, pero obviamente no era un centro de religiosidad, un centro de peregrinaje,
pero no era un centro espiritual. Caían, muchas veces caían en la iniquidad y bueno, un montón de cosas. En esa misma época, bueno, ya en la época donde se da este comercio, donde se da esta situación, ya para el siglo V, después de Cristo, resulta que hay un sujeto, hay un individuo que es descendiente de comerciantes que va conociendo, al pegarse a las caravanas con su familia, va conociendo las distintas religiones. Pues, y entre ellos conoce a los judíos, conoce a los cristianos, escucha cómo hablan de Dios estas dos religiones y bueno. Y un día pues, él se lanza a una empresa, una caravana y pues, en esa se pierde y acaba en una cueva. Acaba con unas fiebres muy altas y todo. Y en una de esas baja el arcángel Gabriel a sanarlo, a cuidarlo y le da la palabra de Dios, le dice la palabra verdadera. Ese individuo es nada más y nada menos que Mahoma, ¿no? Bueno, ya Mahoma recibe la palabra, recibe la revelación de lo que debe de ser Dios y la va a expresar en un libro que es el Corán. Bueno, Mahoma pues va y lleva estas enseñanzas de que hay un Dios verdadero y que Mahoma será el último profeta. Esto lo lleva a la ciudad de la Meca. En la ciudad de la Meca pues empieza a predicar y a decir y a hablar bien de Dios, etcétera, etcétera. Y lo empiezan a ver feo los comerciantes de ídolos. Dicen, ¿cómo puede ser? Este nos va a tirar el negocio. Y en una de esas lo rodean y quieren matarlo. Pero Mahoma es defendido por sus seguidores. Y bueno, pero como corre riesgo su vida, sale huyendo. A ese acto de que Mahoma sale huyendo hacia otra ciudad, se llama Medina, a ese se le llamará la Égira. Y los musulmanes a la Égira lo consideran el inicio de su calendario. Bueno, ya en Medina, Mahoma empieza otra vez a predicar, establece los mandamientos del Islam. Estos, pues, si quieren hacer una lectura ahí básica de lo que es esto, lo pueden encontrar en el libro Pérez de los Reyes, ¿no? Ahí que nos describe un poquito de estas cuestiones de los maometanos. Y, y empiezan, bueno, ya se establecen, continuando ya con el tema, ya después del comercial Pérez de los Reyes, va a tener los 5 pilares, va a establecer los 5 pilares de la sabiduría, ¿no? La creencia en un solo Dios y que Mahoma es su profeta. La oración 5 veces al día, al amanecer, en la mañana, al mediodía, en la tarde, al atardecer, que son los momentos en que deben de rezar los musulmanes. ¿Cómo se va a establecer la manera en que van a rezar? Pues va a llamarlos el imán y va a hacer el llamado mediante un canto, ¿no? Les recomiendo que lo encuentren que lo busquen ahí en YouTube para que lo conozcan, para que lo sepan, cómo es el llamado de los imanes, cuando es el llamado a rezar, que es un canto muy bello, la verdad, pero bueno, cada quien, ¿no? Ellos hacen ese canto, los cristianos tendrán las campanas para llamar al culto, ahí nada más para que tengamos idea, ¿no? Ya después de esto, bueno, tienen otro mandamiento, que es el ayuno por 40 días en la época de Ramadán, y entre estos pilares de la sabiduría tendrán la limosna, que hay que dar limosna a la gente pobre, a la gente que lo necesite, y también la necesidad de peregrinar a la Meca una vez en tu vida. Esos son los pilares de la sabiduría para los musulmanes, como los mandamientos, ¿no? Bueno, eso es así como que la base. Y eso lo empieza a establecer ahí. Empiezan a establecer sus templos. Luego vuelven a ser perseguidos por esos idólatras que se encuentran en la Meca, pero ya los fieles empiezan a defender a Mahoma. Y no solo eso, Mahoma ya había hablado de que hay que defenderse, hay que luchar en contra de la iniquidad, en contra de los herejes, y empieza a acuñarse el término yihad, guerra santa, pero con dos contextos. La guerra santa en el interior de uno mismo, cuando
uno lucha por su conversión, por ser una buena persona, por ser alguien que defienda los principios de lo que viene siendo los musulmanes, la creencia en un solo Dios, el ser una mejor persona, etcétera. Esa es una lucha interior. Y la lucha exterior, que es contra el hereje, el que atenta contra tu religión, el que no te ve bien, etcétera. Esa es la yihad y la guerra santa en contra de otros, que si se convierten al Islam, dejan de ser tus enemigos, se convierten en tus hermanos, ¿no? De religión. Bueno, luchan contra ellos y ya después van y buscan recuperar lo que es la Meca, recuperan la Meca, quitan y destruyen todos los ídolos y dejan nada más para veneración el aerolito, la roca, que se convertirá en lo que hoy conocemos como la Kaaba, que es el lugar de peregrinación de los musulmanes, al que tienen que ir una vez en su vida, ¿no? Bueno, todo esto pues asienta las bases de lo que va a ser el derecho árabe, que se consagrará o se seguirá conforme a lo que se establece en el Corán. Unos que siguen los del credo sunita, que siguen las enseñanzas o lo que ellos ven como las enseñanzas directas de Mahoma, y los que son los que tienen el credo chiita, que siguen las enseñanzas del yerno conforme a lo que decía Mahoma, pero interpretado por su yerno, ¿no? Aquí lo vamos a dejar. Bueno, surgen esas dos corrientes, el chiismo y el sunismo. Bueno, todo esto que va a provocar, bueno, es hora de propagar la palabra del profeta, la palabra de Alá. Hay que propagarla por el mundo y empiezan una serie de conquistas. Lo que es la yihad, la guerra santa, y van a expandir el mensaje el mensaje que se establece en el Corán. Van a llegar hasta, pues, obviamente, partiendo hacia el poniente, pues van a llegar a lo que es España. Y en el oriente, pues van a llegar hasta China. Así, en ese aspecto, ¿no? De lo que es Arabia Saudita, se van a exponer hasta China y hasta lo que es España, ¿no? Ahí llegan, y bueno, pues en España ya les dije que llegan hasta casi la frontera con Francia, ¿no? Que son detenidos por Carlos Martel y ahí se quedan, ¿no? Y ahí empezará lo que es la reconquista. En cuanto al derecho árabe, bueno, pues está basado en lo que viene siendo la Sharia o la interpretación de las Sagradas Escrituras dadas por Mahoma. Y en algunos casos, por ejemplo, en el derecho penal, ¿qué pasa? Bueno, pues a los rateros se les corta la mano, ¿no? Al violador, pues bueno, también pena de muerte. Por decir algunas de las penas que existen en lo que viene siendo el Corán. Se va a establecer, hay una tolerancia religiosa por parte de los musulmanes, siempre y cuando las otras religiones no... ¿Cuáles son toleradas? El judaísmo, el cristianismo y el zoroastrismo son tolerados en las zonas árabes. Pero sí, creen en el mismo Dios, pero no de la manera verdadera que es su religión. Entonces, ellos les van a cobrar un impuesto. A los cristianos, a los judíos y a los zoroastristas les van a cobrar un impuesto. Por llevar una religión que no es la verdadera, pero bueno, creen en el mismo Dios, etcétera, etcétera. Son las denominadas religiones del libro, así les van a llamar, las religiones que están en el Corán, ¿no? Que son las reconocidas, ¿no? Zoroastrismo, judaísmo y cristianismo, ¿no? A Cristo ellos los ven como a un profeta, no como al Hijo de Dios, pero bueno, es la onda de los musulmanes, ¿no? Entonces, así ven la situación. Y si ven a alguien con un libro que no sea el Corán, que lo estén leyendo en la calle, bueno, pues a ellos también les rebanan la mano, ¿no? Entonces, se dan toda esta serie de circunstancias. Tienen una especie de odalía, como mencioné en la clase pasada, que es la persona para averiguar si alguien está dando falso testimonio, se establece que a esa persona se le va a quemar la lengua. Si dice la verdad, no le va a pasar nada a su lengua. Pero si dice mentiras, se le va a quemar la lengua. Entonces, ¿cómo se hace? Se quema una cuchara, se pone al rojo vivo la cuchara y se pone en la lengua de la persona, ¿no? Y ya en la lengüita de la persona, pues, si se le quema, pues dice mentiras, ¿no? Y ahí va el sacerdote a checar, ¿no? El imán a ver si dice la verdad la persona. Esto es muy común en África todavía y en ciertas zonas que, por decirlo así, todavía acostumbran a aplicar directamente a rajatabla la Sharia, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Puedo decir algunas cosas, ya en otras pues no me voy a meter mucho. Y esto llega a permear, muchas de estas ideas pues llegan a permear en lo que es el derecho español. Ya no tanto lo que acabo de comentar, sino que va a permear en usos y costumbres en lo que viene siendo el comercio. Vamos a ver esta influencia también en nuestra palabra, en nuestro lenguaje. Por ejemplo, la palabra ojalá. Ojalá se arregle, ojalá tengamos un buen clima, ojalá el profesor de Historia del Derecho Mexicano los pase a todos, etcétera. Ahí que estamos invocando una frase en árabe que dice Ojalá, oh mi Dios, que todos pasen, oh mi Dios, que nos vaya bien, oh mi Dios. Eso significa la palabra ojalá, ¿sí? Bueno, la palabra zanahoria, la palabra almohada, que son de origen árabe. Y las que nos constriñen a nosotros los abogados, ¿cuáles son las que, dónde vamos a ver su influencia? Por ejemplo, en derecho municipal, la palabra alcalde, que alcalde es sinónimo de presidente municipal hoy en día. La palabra alcalde viene del árabe, que quiere decir pues, el individuo electo que es para gobernar la ciudad, ¿no? Para encabezar la ciudad. Otra de las frases, el que es el encargado de las acciones de policía, pues es el alguacil también, que viene del árabe. Otras palabras, pues vamos a tener que tienen que ver, por ejemplo, la palabra aduana, que tiene que ver con el derecho fiscal y es sobre los lugares en donde entran los productos, donde entran las mercancías, ¿sí? A eso, ahí se va a aplicar esta palabra. La palabra alcabala, las alcabalas que también son aduanas pero que están a la entrada de las ciudades. Las aduanas pues son a nivel nacional, pero las alcabalas son impuestos y también se dice que son los lugares donde pasaban los productos para entrar a las ciudades. Las alcabalas, tiempo después, por ejemplo, en México existieron alcabalas y pues era para controlar el acceso a los productos a las ciudades. Eso se acaba con la Constitución de 1857, para que tengan idea, ¿no? Porque en la misma Constitución están prohibidas las alcabalas. Bueno, por lo menos en la de 57. Tiempo después, bueno, otras de las palabras, pues que también se hace referencia a los impuestos, un impuesto que se cobraba, era el almofarifazgo, que ahí lo pueden también encontrar descrito en el libro de Pérez de los Reyes. Una palabra muy común en nuestro lenguaje, pero que nada más hace referencia a la independencia de México, es la palabra alhóndiga. ¿Y qué son las alhóndigas? Son grandes almacenes de granos para controlar la compra y venta de granos como maíz, como trigo. Esto se acostumbró en España y obviamente llegó a la Nueva España. Esta institución llegó a la Nueva España. Ahora, cuando es la guerra de independencia, los españoles que vivían en Guanajuato, pues como veían que el ejército independentista, encabezado por Miguel Hidalgo, iba arrasando con todo y estaba molesto también con los españoles se van y se refugian en la Alhóndiga de Granaditas. La Alhóndiga de Granaditas como una fortaleza, como un almacén de granos que era fuerte, pues para evitar que se robaran los granos, y también como un símbolo de opresión, porque muchas veces en ese lugar había el control de precios de los productos básicos, del trigo, del maíz, del frijol, y obviamente esto pues también atentaba contra la población y también se convirtió en un símbolo de opresión. Y bueno, pues también te refugias en la Alhóndiga de Granaditas, pues también se convierte en un símbolo de opresión, porque ahí controlan los precios que deberían de ser adecuados y garantizados para la población de bajos recursos. Pues no se hacía, pues la alhóndiga se convierte en un símbolo. Y de ahí vienen frases, porque todavía hay muchas alhóndigas que quemar, porque todavía hay muchos molinos de viento que nacional. Ah, no, esa no, ¿verdad? Pero bueno, a eso se refiere con las alhóndigas, ¿sí? Entonces, a eso estamos viendo cuando hablamos de la palabra alhóndiga, como almacén de granos, en donde van a controlar el precio de los granos básicos como maíz, frijol y trigo. Bueno, por eso la importancia de esta palabra en la historia del derecho mexicano y pues obviamente en la historia nacional. También otra de las palabras que tienen su origen pues, es nada más y nada menos que la palabra almacén.
¿Qué son los almacenes? Donde guardas una cantidad de productos, donde guardas determinadas cosas para ser consumidas después o ser utilizadas después. Precisamente viene del árabe. Muchos usos y costumbres comerciales y posteriormente de derecho mercantil, como estamos viendo, pues son utilizadas en nuestro derecho actual. Por eso todavía encontramos gran parte de lo que viene siendo ¿cómo decirlo? Su influencia en el derecho mexicano. Bueno, y obviamente ni se diga en el derecho castellano. Bueno, la siguiente institución, o vámonos al siguiente tipo de derecho que tiene impacto en lo que viene siendo nuestro derecho, en el derecho castellano y posteriormente el derecho mexicano. Es nada más y nada menos que el derecho el derecho canónico. El derecho canónico, a ver, vámonos por partes. Retomando. Existe lo que es el derecho romano. El derecho romano, pues obviamente que es salvado por Justiniano y en parte salvado por la Iglesia Católica. Por Justiniano se salva lo que es gran parte de lo que es el derecho civil, lo que es, y lo vamos a encontrar en la gran obra en lo que, su recopilación, que es hecha con un gran equipo de expertos, obviamente cabezados por Justiniano, que va a ser nada más y nada menos que el Corpo Iure Civile, ¿sí? Que ahí vamos a ver, y que va a tener su influencia, el derecho romano tendrá su influencia en el derecho castellano y posteriormente, pues obviamente, en el derecho mexicano. ¿Por qué? Porque se nos considera parte de la familia romano-germano-canónica. Bueno, ahora, eso en cuanto a lo que es la parte de derecho canónico. Ahora, ¿qué onda con la parte, de la parte de derecho romano, del Corpo Iure Civile, o del derecho romano civil, para que tengan idea? ¿Y qué onda con el derecho canónico? ¿Cómo es que se da? Bueno, el derecho canónico toma ciertas instituciones del derecho romano y la aplica para lo que es el funcionamiento de la vida de la iglesia. Obviamente se toman muchas de las instituciones. Voy a dar un ejemplo. La división del territorio romano se daba en algo denominado diócesis y arquidiócesis. Y ¡oh, sorpresa! ¿Quién divide su territorio para su administración así? Nada más y nada menos que la Iglesia Católica, basado en esta división de lo que es el territorio. Y en ese ejemplo, bueno, pues la Iglesia divide su territorio, divide en lo que viene siendo en parroquias, diócesis y arquidiócesis. Parroquias, pues donde ustedes dirían, pues un municipio, una zona donde están, donde se cuidan un determinado grupo de cristianos que están agrupados en una iglesia. Un conjunto de pequeñas iglesias en una determinada zona ya pueden ser una diócesis, y varias diócesis pues forman una arquidiócesis. Y bueno, puedo decirlo de alguna manera para que tengamos idea. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante en esta clase. Bueno, el derecho canónico pues obviamente se crea con la idea de regular a la iglesia. ¿Cómo lo podemos definir? Se puede definir como el sistema jurídico que regula la Iglesia Católica Apostólica Romana. Proviene del griego canon, que significa regla o precepto. Es decir, que estás en el canon, que estás adecuado a la regla y al precepto. ¿Quién establece la regla o el precepto en la Iglesia Católica? O la normatividad. ¿Dónde se empieza esto? Pues lo establecen los obispos. ¿Cuáles debe de ser el canon y cómo debemos de guiarlos? Y así se señala que la normatividad pues, así se establece, ¿no? Así se divide en lo que viene siendo el canon, el derecho canónico. ¿Cuál es el origen? Pues obviamente el cristianismo. Había un cristianismo primitivo. Primero, pues, Jesucristo que daba su palabra, y esta palabra que es difundida por los apóstoles, que son los enviados de Cristo, que visitan distintas comunidades y que van a hacer lo que se conoce como la iglesia primitiva, las famosas iglesias de Oriente, de Occidente, la iglesia en Armenia, la iglesia en Etiopía, la iglesia en Jerusalén, la iglesia de Roma y así, distintos lugares, la iglesia en Tarso, bueno, y así, y empiezan a
multiplicarse de Jerusalén, empiezan a crecer y empiezan a darse lo que son las pequeñas comunidades cristianas, en donde esta propagación se debe a los apóstoles, a los seguidores de Cristo, a los enviados de Cristo. Y pues obviamente pues crece la población cristiana, ¿no? Que en algún momento serán perseguidos por los emperadores romanos y llegará un momento en que también serán reconocidos. El que va a hacer esta labor de reconocimiento de la Iglesia Católica pues va a ser nada más y nada menos que Constantino, que es precisamente hijo de una mujer cristiana, que es esta Santa Elena o Elena, y que ella es también llamada madre de la arqueología, sí, es madre de la arqueología o la santa de la arqueología, porque ella es la que descubre los restos de la Santa Cruz en donde fue crucificado Jesús, ¿no? Entonces, por eso llama tanto la atención. Y ella, ahí para que sepamos, ella reza por la conversión de su hijo, de Constantino. Constantino, que era un emperador romano, y ya sabemos cómo se las gastaban los emperadores romanos, pero este tiene cierta moderación. Él, ¿cómo se convierte en emperador? Pues, tras una guerra civil. Tengo entendido que contra un tal general romano llamado Constancio Cloro. Y entonces Constantino pues sufre tiene una revelación, ¿no? Así contra todos los pronósticos, porque llevaba las de ganar los paganos, encabezados por Constancio Cloro. Recibe una señal, se duerme y entre sueños se le aparece Cristo y Cristo le señala: bajo mi símbolo vencerás, ¿no? Bajo el símbolo de la cruz, ¿no? Y pues la cruz es una P con una X, ¿no? Y ese símbolo lo va a escribir Constantino en latín, se le aparece y le dice: Inoc signo vinces, Inoc signo vinces, según la pronunciación de erasmiana o la italiana, como quieran dar, de latín. Y entonces, en esta cuestión, Inoc signo vinces, ahí la P y la X, pro Cristo. Ahí van a escribir las dos letras en los escudos de los romanos, van a hacer su estandarte. Bajo este signo vencerás. Eso significa. Y, oh, sorpresa, pues gana Constantino, ¿no? Y ya se establece como emperador y todo, pues, de estas cosas históricas, ¿no? Dentro de la historia de la iglesia y la historia del imperio romano, ¿no? Y ya queda como emperador romano y con el tiempo se establecerá que la religión oficial del imperio ya no será el paganismo, donde reinaban Júpiter, Venus, Vulcano y otros dioses romanos. Marte también, que era uno de los principales, y dejan el politeísmo, dejan el paganismo y se van a convertir al cristianismo, y el cristianismo queda como la religión oficial del imperio romano, ¿no? A partir de ese momento. Y bueno, hay algo interesante. ¿Por qué menciono tanto a Constantino? Porque ya, pues bueno, el cristianismo va a ser la religión oficial del imperio, etcétera, etcétera. Cristo es amor, muy bien, muy buena onda, pero yo soy el emperador. Y pues mi poder no puede ser opacado, ni puede ser cuestionado. Entonces, vámonos a ver qué onda con ustedes, cristianos. A ver, ¿qué me ofrecen? ¿Cómo nos vamos a arreglar? No en el sentido de qué me van a dar, sino qué orden le van a dar al imperio romano y cómo nos vamos a manejar, cómo van a respetar mi autoridad sin que la iglesia se meta con mi autoridad, la del emperador romano. Y también quiero que se organicen bien, nada de tener relajitos, de que todos, cada quien tiene su versión de quién es Cristo. Quiero una versión de quién es Cristo y que esa versión sea la oficial, ¿no? Y obviamente quiero un Cristo que yo llegue y adore, y ese Cristo es el bueno. Se quedaron los obispos y ¿qué hacemos? Pues, se me van a reunir y se van a poner de acuerdo. Y se organizó el concilio de Nicea, ¿no? Y para que se pusieran de acuerdo los obispos, ¿no? Pero bueno, ahí los tienes discutiendo todos y tenían que ponerse de acuerdo cuál es la versión oficial de Cristo, porque había muchas versiones de quién era Jesús. Y a esos textos que venían de tradición oral y que luego se escribieron muchos años después de que había estado Jesucristo, pues nada menos que a esos libros se les llamaban los evangelios. Y había evangelios, pues estaba uno muy famoso que
que actualmente, que apareció recientemente, hace unos 10, 15 años, que nada más, o un poco más, el Evangelio de Judas. Ay, caray, este cuate escribiendo sobre Cristo, ¿no? Su versión de quién era Cristo. El Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de la Virgen María, el Evangelio de Pedro. O sea, había un montón de evangelios que te hablaban te daban su versión de quién era Cristo. El Evangelio de Arimatea, ¿no? El Evangelio bueno, así les puedo citar. Hay uno que te daba una versión de Cristo cuando Cristo, después de que muere, pues Cristo baja al infierno y libera las almas de las personas limpias, las que merecen llegar al paraíso, ¿no? Que las saca del infierno. Era el Evangelio de Arimatea, de Juan de Arimatea. Entonces, pues sí, pues chido, hijo, pero yo necesito algo pues, algo que es creíble, cabrón. No quiero ondas así que se pasen mucho a lo espiritual. Yo necesito, bueno, algo que sí, que sea espiritual, pero pues que también me muestre un Cristo cada hombre y que sea mi rey y al que yo crea como Dios, ¿no? Eso es lo que les plantea Constantino. Y se quedan los obispos, bueno, pues se ponen a trabajar y tras ser iluminados por el Espíritu Santo y ver y dan una versión oficial, una versión canónica de Jesucristo, y sacan los 4 evangelios canónicos, que son los 4 evangelios que conocemos normalmente en lo que viene siendo la Biblia cristiana. La Biblia cristiana, que está dividida en 2, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahorita voy a acabar con el Nuevo Testamento. ¿Y el Nuevo Testamento cuál será? Serán los 4 evangelios de Lucas, Mateo, Juan y Marcos. Así, esos son los 4 evangelios. Lucas, Mateo, Juan y Marcos. Son de esos los evangelios, los oficiales, ¿no? Que nos van a decir cómo era Cristo, nos platican cómo era Cristo que es hombre y que también es Dios, ¿no? Que tiene esta cualidad, ¿no? Cómo es el Hijo del Padre, etcétera, etcétera. Todo lo que nos platica el cristianismo de quién es Jesucristo. Y agregarán epístolas de los apóstoles, los libros de los Hechos de los Apóstoles, agregarán también el libro de las Revelaciones, o también conocido como el Apocalipsis, entre otros libros, y eso va a ser el Nuevo Testamento, según el canon. Y van a agregarle lo que se denomina el Antiguo Testamento, que es, los judíos lo conocen como la Torah, o la Biblia judía, ¿no? En donde pues ahí viene el Éxodo, el Pentateuco, el libro de los jueces, el Génesis, un montón de libros que pues, se nos hablan desde Adán, la huida de los israelitas de Egipto, bueno, lo que viene siendo su peregrinación a la tierra elegida, y así podemos mencionar muchas cuestiones con lo que viene siendo esta versión o lo que viene siendo ya en la Biblia canónica, lo que creen los cristianos. Y bueno, con base en eso, pues ya empiezan a tener su derecho. Pues obviamente también van a respetar los 10 mandamientos establecidos en el Antiguo Testamento, los que le fueron dados a Moisés por Dios en las 2 tablillas. También van a tener lo que viene siendo el nuevo mandamiento que da Cristo, el amaos los unos a los otros. Yo os he amado, que también es de las cuestiones que nos da el cristianismo. Y bueno, eso se va a convertir, y la interpretación y el leer los evangelios se va a convertir en el derecho canónico. Las leyes que van a regular la iglesia. Y obviamente esto se va a arreglar en los concilios, se va a arreglar en los edictos papales, etc. En eso, y en los concilios, ¿quién se reúne en los concilios y se pone de acuerdo para acerca de lo que son las reglas de la iglesia, para establecer el derecho canónico, para establecer lo que es el catecismo, la manera en que debemos de creer y en lo que debemos de creer los cristianos católicos? Van a ser, los concilios son nada más y nada menos que las reuniones de obispos y de arzobispos. Esos son los concilios. El último concilio que tuvo la Iglesia Católica fue en la década de los 60, fue el denominado Concilio Vaticano II,
que ha tenido grandes reformas y que busca el acercamiento con otras religiones, aparte de que busca acercar la palabra de Dios al pueblo, a la grey. ¿Cómo una manera de acercarlo? Bueno, antes nada más la iglesia católica hablaba en latín y se ofrecía la misa en latín, ya después la misa se ofreció en lengua vernácula, de las cuestiones que salieron del Concilio Vaticano II, ¿no? Ahí nomás para que sepamos. Bueno, ya lo del Nuevo Testamento ya se los platiqué. Y bueno, pues el derecho canónico tiene sí sus raíces en el derecho romano, pero tiene originalidad jurídica, pues está basada en los mandatos y en la palabra de Cristo, en lo que nos dio Cristo a los cristianos. Yo soy cristiano católico, entonces por eso me confieso ahí. Se crean todo esto nos da lo que son las fuentes del derecho canónico, y bueno, pues es la legislación nacida en los concilios, en los congresos de obispos y de la que es la jerarquía eclesiástica. La legislación emitida por los distintos papas, los edictos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las epístolas, bueno, de los papas, las encíclicas que también dan luces de por dónde deben de seguir los cristianos. La Rerum Novarum, que algunos decían, no, tiene tintes marxistas. No, la Rerum Novarum da un señalamiento de lo que debe ser el derecho social de la iglesia, pensando en el obrero, que debe haber salarios justos, salarios que retribuyan de manera adecuada a los trabajadores. Entonces, wow, te quedas así de, wow, esa es la doctrina social de la iglesia. Sí, doctrina social que algunos miembros, o algunos que se dicen cristianos, católicos, les causa tibia. ¿Por qué? Porque no pueden ver como igual al obrero, no pueden verlo también como hijo de Dios, y eso les cae mal. O sea, atenta contra sus ganancias. Entonces, ahí luego atentan. Si de por sí se quejan de papas que son de izquierda, ay, qué cosas, ¿verdad? Esos que se dicen de derecha y que representan a la religión, igual, puro cuento, representan nada más sus intereses y a su bolsillo. Cuando llega un papa y representa de verdad a la gay, a eso les causa coraje, por eso luego ni le hablan al papa, ¿verdad? Bueno, es un ejemplo, más puedo decirlo. Bueno, ahí está, legislación emitida por los distintos papas. Y bueno, y obviamente en el derecho canónico, pues la jerarquía de la iglesia, ¿no? Abajo que están los fieles o laicos, los religiosos, por arriba los diáconos que son los que predican, dan la comunión, dan auxilio espiritual, pero que no han tomado el voto del sacerdocio. Arriba de ellos, ahora sí, están los sacerdotes, los curas, los párrocos, los que encabezan las parroquias, y por arriba de ellos los jefes de ellos son los obispos, ¿no? Los que cuidan a las distintas parroquias, los que guían a varias parroquias, que son los obispos, y arriba de ellos los que guían a varios obispados o diócesis, que son los cardenales, los príncipes de la iglesia, los que pueden elegir al papa, o que alguno de ellos puede ser elegido papa en algún momento cuando el papa muera o renuncie. Y hasta arriba, en la cúpula de la iglesia, el obispo de Roma, que es el papa, el sucesor de Pedro en la tierra. Bueno, pues espero que la clase les haya gustado. Cualquier duda, pues estamos en contacto. Los veo pues estamos aquí en lo que viene siendo el Facebook. Esta presentación la voy a subir al Blackboard y espero que les haya gustado. Cualquier duda por mensaje en Blackboard, también en los comentarios, se agradecen los saludos. Pues como manera de pasar lista, qué bueno que están aquí al pendiente. Pues también pregunten, ¿no? O sea, de repente ahí me salen con unas preguntas que tengan preguntas así que tengan que ver con la clase, ahí les encargo. Y bueno, espero que les haya gustado la clase. Soy su profesor Francisco Felipe de Jesús Pérez Alejandro. Que tengan muy buena tarde, noche. Hasta luego.